Muy buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy. Ya nos encontramos aquí con nuestros panelistas del día de hoy. El señor Bruno Rodríguez Rebellino, abogado asesor de la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luis Enrique Guren, asesor senior de la organización Protection International. Y Lisette Mogollón, abogada miembro del equipo de Azul Positivo, defensora de derechos humanos litigante. Y bueno, mi persona, Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Agradecerles nuevamente su interés en participar con nosotros el día de hoy. Les explico brevemente la dinámica y la metodología de la actividad. Nuestros panelistas van a tener un tiempo inicial de 15 minutos cada uno para sus presentaciones. Posteriormente abriremos un espacio de preguntas y respuestas a aquellas personas que presentaron sus inquietudes a través del formulario en línea. Sus interrogantes ya han sido compartidas con los panelistas para que puedan incorporarla dentro de sus presentaciones y respuestas. Y finalizaremos con un breve espacio para que nuestros panelistas puedan presentar sus conclusiones finales. En este sentido, les recordamos un poco las normas de la actividad. Les pedimos que para mantener la estabilidad de la conexión mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. En el tiempo de preguntas y respuestas, pues podrán encenderlos, si no durante la actividad, igual pueden ir presentando sus inquietudes a través del chat y las colegas de mi equipo y mi persona estaremos canalizándolas y haciéndoselas llegar a los panelistas. Un punto que les queremos reiterar y recordar es que en el caso de preguntas dirigidas a nuestro experto Bruno Rodríguez, no se pueden, no está permitido hacer preguntas específicamente sobre casos ventilados o que puedan ventilarse ante la Corte Interamericana sobre el país, sobre Venezuela, sobre otros casos, sobre otra jurisprudencia o decisiones que ya hayan sido emitidas, no habría ningún problema, pero casos que estén procesándose o por procesar, por cuestiones procedimentales, esto no va a ser posible, así que les pedimos por favor no hacer preguntas específicamente sobre ese punto. De resto, todas sus inquietudes son más que bienvenidas para conversar, para debatirlas. Finalmente, antes de comenzar y darle la palabra a nuestro primer ponente y poder representar su perfil, decirles que estamos en este momento lanzando una encuesta con 3 pequeñas preguntas que la podrán encontrar en la parte de abajo de sus pantallas. Va a estar abierta durante toda la actividad para que puedan responderlas si se sienten cómodos con ello. Las preguntas son anónimas, pero un poco para saber cómo se está sintiendo y cómo ustedes ven la situación de defensa y exigencia de derechos humanos en el país. Finalmente, antes de darle la palabra a Bruno, quisiera comentar e iniciar diciendo que este tipo de actividades desde el Centro para los Defensores y la Justicia son muy importantes para nosotros debido a la necesidad de promover el trabajo de las personas defensoras en nuestro país, tomando en cuenta especialmente el aumento de la criminalización y la situación de riesgo en la cual quienes defienden, exigen derechos humanos o ejercen acciones humanitarias están teniendo que trabajar. En el año 2020, nuestra organización pudo documentar 303 situaciones que comprometen la vida, la integridad de las personas defensoras u obstaculizan, su labor. En lo que va de enero y febrero, hemos documentado 99 hechos en el mes de enero, 28 en el mes de febrero, para un total de 127, lo que representa un 42% de la cifra total de 2020. Y en el mes de marzo ya hemos registrado nuevas situaciones sumamente graves que siguen comprometiendo este trabajo legítimo de defender derechos humanos. Por eso, para nosotros es fundamental que ustedes puedan contar con herramientas suficientes para poder seguir haciendo su trabajo lo más protegidos posible. Así que, pues igualmente el día de hoy publicamos nuestro informe de febrero, están todos invitados a conocerlo y próximamente estaremos hablando sobre nuestro informe y hallazgos de marzo. Sin más que agregar,
Voy entonces a darle la palabra a mi colega y el experto Bruno Rodríguez, quien es, ya un segundo. Bruno es abogado internacionalista peruano y actualmente se desenvuelve como asesor de la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con anterioridad fue abogado de la Secretaría de dicho Tribunal Internacional. Cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y recibió summa cum laude en la maestría de Derecho Internacional de la Universidad de Notre Dame. Es autor de diversas publicaciones sobre derechos humanos y ha participado como profesor y conferencista en seminarios y cursos especializados en derecho internacional de diversos países, como la Universidad de Harvard, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y la Universidad de Massachusetts. Tiene además experiencia profesional en diversos organismos internacionales, incluidos la Comisión Interamericana y la Comunidad Andina de Naciones y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Muchas gracias, Bruno, nuevamente por aceptar. El foro es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar para agradecer especialmente al centro por esta invitación que es tan importante. La labor de la defensa de los derechos humanos es algo que es especialmente relevante para nuestra región, para la vigencia plena de los derechos humanos y, por supuesto, para la Corte Interamericana, ¿no? Por lo que no solo desde mi rol como representante de la Corte Interamericana quiero destacar la importancia que tienen los defensores y las defensoras de los derechos humanos, sino también que quisiera compartir ese espacio de diálogo con todas ustedes y poder de alguna manera ver cuáles son esos estándares que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo voy a compartirles mi pantalla con una presentación que espero estén viendo ahora. No sé si pueden verla. Bueno, me imagino que sí. Perfectamente, gracias. Sí, perfecto. La idea de la presentación es principalmente dos objetivos, ¿no? El primero es conocer cuál es el concepto de una persona defensora de derechos humanos para la Corte Interamericana, para la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dentro de esto vamos a ver quién es considerado una persona defensora de derechos humanos, por qué es relevante el reconocimiento, cuál es el fundamento jurídico de su protección. Esto porque, según me contaban, es importante que ustedes tengan herramientas claras de cómo defender, no solo, sobre todo en la jurisdicción nacional, utilizando herramientas del derecho internacional, ¿no? Y el segundo gran objetivo es ver, identificar algunas de las líneas jurisprudenciales relevantes que ha desarrollado la Corte Interamericana en torno a esta problemática, específicamente diferenciar entre el deber de respeto y de garantía, cuáles son los medios que tiene que facilitar el Estado para la protección, cuáles son los estándares y obligaciones específicas que tiene el Estado para lo que se considera la obligación de investigar, y finalmente contextualizarlo en la situación que estamos pasando todas y todos ahora, que es lo de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y ver cuáles son de alguna manera los estándares que ha determinado la Corte Interamericana más recientes en la materia, ¿no? La jurisprudencia relevante, ustedes la pueden ver ahí en la pantalla. La Corte Interamericana ha tratado diversos casos en mayor o menor medida, algunos que han sido muy específicos, como el caso Escaleras Mejía o el caso Defensor de Derechos Humanos, que tratan específicamente sobre las afectaciones a los derechos humanos de personas defensoras a los derechos humanos, pero también ha tratado otros casos donde transversalmente, digamos, a la temática principal, la persona también ejercía funciones de defensa de los derechos humanos, como puede ser los casos peruanos como Wilca Texe o Cantoral Guamaní, que tenían que ver más bien con líderes sindicales que también ejercían un rol de defensa de los derechos humanos, o casos como Vélez Restrepo, Carvajal contra Colombia, que la problemática principal tenía que ver con personas que ejercían la función periodística, pero que dentro de su rol también se encontraba la defensa de los derechos humanos, o casos más específicos ya de abogados defensores de derechos humanos como Noguera Carvalho contra Brasil. Vamos a tocar un poco de manera transversal desde la lógica del estándar internacional, es decir, dentro de estos casos, qué es lo que ha señalado la Corte que desarrolla obligaciones específicas del Estado, ¿no? Porque lo que es relevante para ustedes es poder
identificar estos estándares, ¿no? Y cuando se hablaba de los cuadernillos jurisprudenciales que emite la Corte Interamericana, lo que hace la Corte Interamericana a través de estos cuadernillos es que extrae de las sentencias relevantes cuáles son estos estándares que vienen a desarrollar el contenido y el alcance de los derechos humanos. ¿Y por qué es esto relevante? Porque la lógica del derecho internacional, de los derechos humanos, es la lógica del estándar internacional. Como la lógica del derecho nacional, por ejemplo, es la lógica de la norma específica, donde uno cita específicamente la norma. Eso está bien. En el derecho internacional uno también cita el artículo 8 de la Convención que establece el acceso a la justicia, por ejemplo. Pero también es muy relevante poder citar en sus alegatos internos el desarrollo que de este artículo ha tenido la Corte Interamericana, y eso lo vamos a tratar un poco más adelante cuando hablemos del control de convencionalidad, ¿no? Que es la obligación que tienen todas las autoridades en el marco de sus respectivas competencias, las autoridades nacionales, de no solo aplicar el derecho interno, sino también el derecho internacional, y no solo aplicar el derecho internacional en sentido normativo, sino también el desarrollo que de estas normas ha hecho la Corte Interamericana, que es el órgano de protección. Ya para entrar a ver, ¿quién es una persona defensora de derechos humanos? Pues la Corte Interamericana no establece específicamente el concepto. Lo que sí señala, bueno, recurre en varios de sus casos a la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a defender, sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, que es, como ustedes sabrán, en el derecho internacional existen tratados internacionales, que son básicamente tratados que son vinculantes, que se realizan o entre estados o pueden ser multilaterales, pero estos son digamos, normas obligatorias, de cumplimiento obligatorio, pero también existen otras fuentes auxiliares, que son las fuentes que son reconocidas como el derecho blando o el soft law. Esta Declaración de Naciones Unidas es esta segunda fuente, ¿no? Es una norma de derecho blanco que no necesariamente es vinculante, pero que la Corte Interamericana recoge en su jurisprudencia para mostrar que desde el ámbito de Naciones Unidas existe un cierto grado de consenso en señalar que toda persona tiene el derecho individual o colectivo a promover y procurar los derechos humanos. Esto no nos dice específicamente quién es una persona defensora de derechos humanos, más bien lo que nos dice es que todas y todos tenemos el derecho de promover y procurar la protección de los derechos humanos. Es decir, parte desde la generalidad de el derecho y la consecuente obligación que tiene el Estado de permitirnos la promoción de los derechos humanos. En ese caso, la Corte ya en el caso defensor de derechos humanos contra Guatemala es donde entra un poco más a delimitar, entonces, de qué estamos hablando cuando hablamos de un defensor o defensora de derechos humanos, porque no se trata de cualquier persona en general, sino que en particular la Corte se centra en las labores que realiza la persona. Es decir, la condición de defensor o defensora de derechos humanos no es una condición permanente, sino que tiene que ver con las labores que esta persona realiza, principalmente en la vigilancia, en la denuncia y en la educación, pero la Corte no las pone como limitantes, es decir, no es una lista taxativa, sino que hay que ver cuáles son las labores que están vinculadas a la promoción y a la protección de los derechos humanos que realice la persona, para poder determinar si estamos ante una persona defensora de derechos humanos, ¿no? La Comisión Interamericana ya había señalado antes de este caso que se trata de toda persona que de alguna manera promueva o procure la realización de derechos humanos y libertades, un poco retomando retomando esta definición anterior que tenía la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces, para la Corte, como habíamos dicho, y esto quiero resaltarlo, la calidad de defensor y defensora de derechos humanos radica en la labor que se realiza, ¿no? La labor que se realiza, que no es permanente y está más vinculado a la vigilancia, denuncia y educación en derechos humanos, pero no únicamente limitada. Para la Corte también es importante destacar que no estamos hablando de únicamente cierto tipo de derechos, sino que estos derechos incluyen también
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y no solo los derechos civiles y políticos, ¿no? Y también la Corte señala que existe cierto tipo de consenso internacional en que es necesaria su protección, ¿no? Y ahí eso nos lleva al segundo punto, y es ¿por qué es relevante el reconocimiento, ¿no? La Corte ha destacado en diversas oportunidades que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un rol esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Y para la Corte Interamericana esto justifica su protección especial, ¿no? Es decir, en la medida en que los defensores y las defensoras tienen un rol que es primordial para estos dos objetivos, para la democracia y el Estado de Derecho, es que es indispensable su protección, ¿no? La Corte lo justifica así, la Carta Democrática Interamericana también habla específicamente de la vinculación que existe entre la democracia y los derechos humanos, siendo, por supuesto, el rol de los defensores de derechos humanos importante para la observancia. Y ahí hay un tema muy esencial, que la Corte Interamericana también señala que los defensores y las defensoras son complementarios en su rol con los estados y con el sistema interamericano, es decir, con los órganos del sistema en la observancia de los derechos humanos. Es decir, que son unos actores que sirven para complementar la labor de los órganos de protección y del propio Estado, ¿no? ¿Y dónde encuentra sustento normativo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos señalar que existe cierto tipo de deber especial de protección, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, el sistema interamericano principalmente encuentra su tratado fundante en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado que establece a la Corte Interamericana y establece la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero también establece una serie, es un catálogo de derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento. Es decir, los estados se obligaron al momento de ratificar la Convención Americana y cuando esta entra en vigor a respetar los derechos que están contenidos en esta convención. Sin embargo, para poder aproximarnos verdaderamente a cuándo, digamos, los estados realmente tienen responsabilidad internacional, hay que entender que no toda violación a los derechos humanos que ocurre en el territorio de un estado es necesariamente responsabilidad del estado, ¿no? Y nosotros, para poder determinar las reglas de responsabilidad, tenemos que entender cómo funciona el sistema interamericano desde su base normativa, particularmente desde el artículo 1 y el artículo 2, ¿no? El artículo, como habíamos dicho, entonces la convención es un catálogo de derechos. Por ejemplo, el artículo 4 establece el derecho a la vida, el artículo 5 el derecho a la integridad física y así, ¿no? Pero el artículo 1 y el artículo 2 son dos artículos que son especialmente relevantes porque de manera transversal establecen cuáles son las obligaciones que tienen los estados. Empecemos por el artículo 1. El artículo 1 lo que hace es que establece que los estados tienen la obligación de respeto y garantía. Es decir, que los estados se obligan a respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Convención. Y esto no es de ninguna manera algo retórico. Es decir, estos son obligaciones jurídicas claras. ¿Qué significa el deber de respeto y qué significa el deber de garantía? Es algo que ustedes deben conocer muy bien. El deber de respeto significa que los estados se obligan a no cometer violaciones a los derechos humanos a través de sus agentes estatales. Es decir, de manera directa, los estados, a través del deber de respeto, no pueden cometer violaciones. Por ejemplo, un policía o un militar no pueden torturar, no pueden desaparecer forzosamente una persona, no pueden, a través de sus propios agentes estatales, cometer la violación. Ese es el deber de respeto. Mientras que el deber de garantía tiene que ver con la obligación que tienen los estados de garantizar que terceras personas o actores no estatales no cometan violaciones a los derechos humanos. Este deber, el segundo deber, es un poco más complejo de establecer la responsabilidad internacional, porque como ustedes sabrán,
yo les había dicho que no toda violación a los derechos humanos que ocurre en el territorio de un Estado puede necesariamente no sé, ser consecuente de atribuirse responsabilidad internacional del Estado. Entonces, para llegar a estas reglas de atribución de responsabilidad internacional, hay que tener en cuenta, primero, que el Estado ya ha tenido cierto grado de conocimiento, cierto grado de participación en los hechos que se realizan, ¿no? Y para esto es relevante, por ejemplo, el caso Yarse contra Colombia, que es un caso muy relevante que los invito a todas y todos a que lean, porque tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos de defensoras de derechos humanos en la Comuna 13 en Medellín, en Colombia, donde el Estado, la Corte encuentra que el Estado no había garantizado la vida e integridad de 5 mujeres, y esto se da además en el contexto, por supuesto, del conflicto armado colombiano, ¿no? Es interesante ver que, por lo menos en este caso y en varios otros casos relacionados con defensores de derechos humanos, la Corte realiza un análisis particular del riesgo, ¿no? Para poder determinar si es que el Estado tenía conocimiento de la participación de estos grupos paramilitares, ¿no? Entonces, la Corte principalmente desarrolla un análisis de riesgo que busca que concurran 3 criterios, ¿no? La existencia de una situación de riesgo real e inminente para el grupo o para determinado grupo de individuos, ¿no? Que las autoridades, en segundo lugar, que las autoridades conozcan o que debían conocer de los hechos de manera razonable, ¿no? Y que las autoridades, pese a que conocían de esto, de este riesgo, no hayan adoptado las medidas dentro del ámbito de sus respectivas competencias, ¿no? Entonces, todas las medidas que razonablemente podrían esperarse para prevenir este riesgo, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos del deber de protección, cuáles son estas medidas, cómo estas medidas tienen que ser idóneas y efectivas, ¿no? Y la idoneidad y la efectividad de las medidas tienen determinados criterios en el sistema interamericano, ¿no? Entonces, la Corte considera que respecto de lo primero, es decir, sobre la situación de riesgo, se tiene que analizar o acreditar que las víctimas, es decir, las personas que se encuentran en riesgo, estaban susceptibles de una situación de riesgo que podía de forma inmediata afectar sus derechos humanos, ¿no? Y por tanto ahí se tiene que tener en cuenta, es decir, cuál es el grado de prueba que se requiere. Se tiene que ver que para poder ver si es que esta situación de riesgo puede ser materializada, entonces se tiene que tener en cuenta que existieran amenazas, agresiones u otros aspectos, ¿no? Pero algo que es muy relevante y que la Corte Interamericana resalta de manera constante es el contexto, ¿no? Y es algo que también me gustaría que ustedes se lleven el día de hoy, y es que el contexto para la Corte Interamericana es especialmente relevante. El contexto tiene que ver con la situación generalizada en la que se insertan las violaciones, y que la Corte ha entendido que estas no se realizan de manera aislada, sino que están concatenadas con una serie de otros hechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Corte entra a ver, hace un análisis de cómo la situación de las defensoras de derechos humanos en particular se veía afectada por amenazas, por asesinatos, por hostigamientos, por privaciones de libertad o por incluso violencia sexual, ¿no? Y al analizar, digamos, toda esta situación de riesgo, es que la Corte también considera que existe una posibilidad de que el riesgo sea materializado en la persona en particular, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, habíamos hablado de que se tiene que acreditar que las autoridades estatales se encontraban en la posibilidad de conocer, ¿no? Y esto se acredita mediante las denuncias, los informes a las entidades nacionales o supranacionales, ¿no? Y ahí es importante tener en cuenta que no es necesario, la Corte ha considerado que no es necesario que se establezca específicamente que estamos hablando de que al momento de realizar una denuncia se tenga que realizar una denuncia donde específicamente se señale que la persona es defensora de derechos humanos, ¿no?
Es decir, lo deseable es que sí se haga a nivel interno, que al momento de la primera denuncia o al primer momento en que se informa a las autoridades, se señala que se están realizando las labores de protección de derechos humanos para que el Estado lo tenga en consideración, pero la Corte ha considerado que esto no es un requisito esencial, ¿no? Esto lo ha señalado, por ejemplo, en el caso... en otro caso contra Colombia, me parece que lo repite en Yarse. En Vélez Restrepo específicamente la Corte señala esto, señala que resulta indiferente el hecho de que esta persona vaya, la persona defensora de los derechos humanos diga específicamente que es una persona defensora de derechos humanos, sino que, como vamos a ver más adelante, al momento de investigar estas amenazas y estos hostigamientos, es el Estado quien tiene la obligación de seguir las líneas de investigación que tomen en cuenta sus labores como esenciales, ¿no? Y entonces ahí nos lleva a otro aspecto normativo importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y es si existe el derecho a defender derechos. Esto es algo muy interesante, es un debate que existe en la doctrina, y principalmente es uno de los alegatos constantes por parte de las organizaciones que representan a víctimas, particularmente defensoras a los derechos humanos, al momento de aproximarse a la Corte Interamericana, en el sentido de que nosotros ya hemos dicho de que la Corte ha señalado que los defensores y defensoras de derechos humanos requieren una protección especial. Eso es indiscutible, lo hemos señalado porque esto tiene sustento en el artículo 1 de la Convención Americana principalmente, y en el hecho de que los estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos. Pero de manera particular la Corte ha señalado que existe un deber especial de protección por las funciones relevantes que realizan, ¿no? Pero el debate acá ha señalado es si es que existe un derecho autónomo a defender derechos, es decir, no si existe una obligación por parte del Estado de proteger los derechos determinados, teniendo en cuenta las labores de defensores, sino que si existe un derecho en el sistema interamericano autónomo para defender derechos, ¿no? En diversos casos se ha planteado así, en el caso defensor de derechos humanos, y la Corte no ha respondido directamente a esto, señalando que sí existe un derecho a defender derechos. Sin embargo, la Corte sí ha señalado que, sin perjuicio del reconocimiento que puede existir por parte de la propia Corte para reconocer el derecho a defender derechos, lo relevante es que se garantice la promoción y protección de los derechos humanos como un vehículo, es decir, que existe con la articulación de los derechos ya existentes en la propia convención, es decir, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la libertad de expresión y determinados otros derechos. Se puede garantizar lo que las labores de los defensores de derechos humanos y las defensoras de derechos humanos, siempre teniendo en cuenta sus propias labores, ¿no? Entonces, ese es un debate que existe ahí, que está, digamos, sobre la mesa, que la Corte Interamericana todavía no ha dado una respuesta, pero que en el caso, sobre todo, de Escaleras Mejía, que tiene que ver con un defensor de derechos ambientales en Honduras, se estableció, la Corte señaló que si bien, más allá de su reconocimiento, era importante tener en cuenta que se tenía que articular los diferentes derechos ya existentes, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la obligación que establece estos contenidos mínimos de esto que debe proteger la Corte Interamericana, ¿no? Que son las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la Corte ha establecido principalmente estas 5 obligaciones que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que es que se tiene que facilitar los medios para que las defensoras y los defensores realicen sus labores sin que se violen sus derechos humanos. Se tiene que protegerlos frente a las amenazas. Además, se tiene que generar las condiciones para erradicar la violencia, porque ahí estamos hablando de violencia o violaciones a derechos humanos que son cometidas por terceras personas, no necesariamente el Estado, pero el Estado tiene que generar las condiciones para erradicar las violaciones a los derechos humanos, y ahí hay un tema muy interesante que toca, por ejemplo, el hecho de que los estados se abstengan de realizar, por ejemplo, a través de sus autoridades, discursos
que sean relacionados o que llamen a atentar en contra de defensores de derechos humanos. Hay casos, por ejemplo, relacionados con Venezuela, como por ejemplo el caso Radio Caracas de Televisión, donde de alguna manera la Corte Interamericana habla sobre el vínculo que existe entre los discursos de autoridades estatales contra determinadas personas o actividades que realizaba en este caso la prensa, ¿no? Que pueden llevar a las violaciones a los derechos humanos, ¿no? También, en cuarto lugar, se debe abstener de imponer obstáculos que dificulten su labor, y finalmente se tiene que investigar seria y eficazmente las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Esta obligación de investigar es muy importante y también tiene que cumplir determinados requisitos, ¿no? Sustancialmente, en cuanto a la protección de los diferentes derechos humanos, nosotros ya habíamos hablado de algunos derechos que tocan las labores de los defensores y las defensoras a los derechos humanos, pero principalmente, digamos, está relacionado con algunos que les voy a decir rápidamente para no extenderme. Está el derecho a la libertad de asociación, que está en el artículo 16 de la Convención Americana, que la Corte ha desarrollado ampliamente este artículo en diversos casos relacionados con defensores a los derechos humanos, señalando además la relevancia que tiene como un efecto en la sociedad. Es decir, el derecho a la libertad de asociación es, al igual que los derechos políticos, es un derecho tanto individual como colectivo, al igual que el derecho a la libertad de expresión. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión no es solo mi derecho individual a hablar, como lo estoy haciendo ahora, a poder expresar mis ideas y conocimientos, sino también el derecho que tienen las personas de poder recibir esta información, ¿no? Es un derecho doble. En el mismo sentido, la libertad de asociación es un derecho tanto individual como colectivo, y lo mismo ocurre en los derechos políticos, que son derechos que significan tanto la posibilidad de elegir como de ser elegido, ¿no? Entonces, eso es otro tema que es muy importante. La Corte, sobre todo en lo relacionado con los derechos políticos, no ha hecho distinción en casos de defensores a derechos humanos que también ejercían funciones políticas. Es decir, no existe controversia respecto de esta persona es un político, por lo tanto no es un defensor de derechos humanos, sino que tiene que ser considerado una persona política. Sobre todo en nuestra región, donde quienes ejercen muchas veces las actividades políticas locales son personas que tienen que alzar su voz contra las injusticias que se cometen a nivel local, relacionadas principalmente con la defensa de derechos civiles y políticos, pero también puede ser de derechos económicos, sociales y culturales, en el sentido que para la Corte las personas que ejercen la función política o que buscan ser elegidas también pueden ser consideradas defensoras a los derechos humanos, ¿no? La Corte también lo ha reconocido respecto del artículo 13, que es el derecho a la libertad de expresión, principalmente en el caso de periodistas, es decir, en el caso, por ejemplo, Carvajal contra Colombia, o en el caso Vélez Restrepo, donde se trataba de personas que ejercían la función periodística, pero que también así tenían un rol de denuncia. Es decir, el sistema interamericano tiene también un deber, existen también deberes especiales de protección a personas periodistas, pero estos deberes no son excluyentes, sino que más bien concurren entre sí, y eso es algo que es muy importante, ¿no? Es decir, no existe la posibilidad de alguna manera discriminarse entre discriminados, ¿no? Es decir, la Corte Interamericana ha señalado específicamente que no se puede excluir de los niveles de protección porque diferentes situaciones de vulnerabilidad confluyen entre sí, sino más bien se tiene que tener en cuenta un análisis importante de interseccionalidad. Y eso la Corte lo ha hecho particularmente en el caso Yarse, que hemos tratado antes, donde ha señalado, y eso lo vamos a ver ahora, sobre las medidas de protección que tiene que haber, con que se tiene que tener en cuenta las situaciones específicas de vulnerabilidad, particularmente el género, en el caso de que las personas sean mujeres, pero no necesaria y únicamente, porque la Corte ya ha ampliado, digamos, la concepción del género en relación con también la posibilidad de que
la orientación sexual o la identidad de género sean situaciones que permitan que se ejerza violencia por prejuicio. En un caso contra Perú, en el caso Azul Rojas Marín, la Corte lo desarrolla específicamente. No es un defensor, no es una persona defensora de derechos humanos, la víctima en ese caso particular, pero es para mostrarles que la Corte requiere que el análisis de la violencia que se realiza tenga en cuenta una adecuada perspectiva de género. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando con eso rápidamente, porque me estoy extendiendo un poco más de la cuenta, ¿no? Pero la Corte ha desarrollado específicamente que las medidas de protección tienen que ser idóneas y efectivas, ¿no? Y por idónea estamos hablando de que los fines, que las medidas que son adoptadas sean adecuadas, ¿no? Para cumplir con estos fines, ¿no? Y principalmente la Corte establece 3 características, ¿no? Es que sean acordes a las funciones que desempeñan las defensoras y los defensores de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de protección que va a ejercer el Estado, por ejemplo, si es que las personas son defensoras de derechos humanos en una localidad, no significan que van a agarrar, llevarse a esa persona y ponerla en un lugar donde no puedan cumplir con sus labores esenciales, sino que tienen que permitir que esta persona siga ejerciendo sus labores, ¿no? En segundo lugar, tienen que hacerse un análisis de riesgo. Yo sé que los otros panelistas van a poder hablar mejor sobre el análisis de riesgo, que esto necesariamente es una actividad que se tiene que realizar por parte de las autoridades estatales y que deben ser modificadas, es decir, que no son estáticas las medidas, sino que tienen que ser cambiadas conforme a que puedan cumplir con sus fines, ¿no? Y en todo momento estas tienen que tener una perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que se tiene que tener en cuenta que la situación desigual de poder que existe entre mujeres y hombres en la sociedad. Es decir, que, por ejemplo, no se podría poner necesariamente, si es que es una mujer defensora de derechos humanos, no se le puede poner, por ejemplo, personas que estén cuidando que sean hombres y que la intimiden, o también podría ser viceversa, o también podría ser que tener en cuenta, digamos, la situación especial de vulnerabilidad que tienen las mujeres, ¿no? Y en segundo lugar es que sean efectivas, ¿no? Es decir, que la efectividad, como ustedes saben, en el derecho en general, es que una medida pueda ser capaz de producir los efectos, los resultados para la cual ha sido concebida, ¿no? Entonces, esto requiere que esta pueda ser efectiva en la práctica, ¿no? Y eso en cuanto a la protección, ¿no? Y yo ya me he extendido mucho, entonces voy a ir finalizando hablándoles un poco, bueno, antes quería decir que también la Corte ha desarrollado ampliamente la obligación de investigar, y la obligación de investigar es la obligación que tienen los estados de cuando se trate de amenazas, hostigamientos o violaciones a los derechos humanos en sí, y particularmente en el caso de defensores, se tiene que investigar los hechos teniendo en cuenta las labores que realizan como defensoras y defensores de los derechos humanos, ¿no? Y ahí la Corte ustedes van a poder ver en los cuadernillos o en la jurisprudencia que yo les he presentado. Yo les puedo pasar mis diapositivas si quieren para que tengan todos los casos que tratan al respecto, donde la Corte establece específicamente cuáles son estos criterios que tiene que tomar la autoridad estatal al momento de aproximarse a las líneas de investigación, tener en cuenta las actividades de defensoras y defensores de derechos humanos y no verlos en abstracto, no verlos desprovistos de contexto, ¿no? Yo les vuelvo a reiterar que el contexto es algo que es muy, muy importante a la hora de considerar las violaciones a los derechos humanos en defensoras y defensores, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, la Corte Interamericana emitió el 9 de abril una declaración que se llama COVID-19 y Derechos Humanos, que es una declaración que se da en el marco por supuesto, de la pandemia, donde la Corte señala específicamente que existe una obligación por parte de los estados en las actividades que realicen para mitigar y suprimir esta pandemia. Los estados tienen la obligación de tener una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que no tienen que estar desligados de sus obligaciones internacionales en la materia, y la Corte Interamericana en esta declaración, que los invito y las invito a que lean, recuerda a los estados algunos ciertos lineamientos claros sobre cómo existen ciertos estándares de protección a los derechos humanos que no pueden ser obviados en esta pandemia. Principalmente en cuanto a la visibilización de personas en mayor situación de vulnerabilidad, el hecho que se tengan que proteger las fuentes de trabajo, el hecho de que los estados tienen la obligación de actuar
conjuntamente y de manera multilateral en emergencias como las que se realiza, la restricción y la restricción de los derechos, por ejemplo, en muchos casos donde en la mayoría de los estados de la región se ha suspendido las garantías o se ha restringido ciertos derechos, y la Corte establece los lineamientos que estos tienen que seguir en cuanto a los requisitos de proporcionalidad, ¿no? Legalidad, idoneidad. Pero específicamente, además, la Corte señala que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y los mecanismos de denuncia para que se proteja a las defensoras y los defensores de derechos humanos, ¿no? Porque son los defensores y las defensoras de derechos humanos quienes, en el marco de una emergencia como la que estamos viviendo, tienen un cierto tipo de deber, más bien, realizan labores que son muy importantes para poder evaluar las actuaciones de los estados conforme los instrumentos internacionales, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, un efecto importante en la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente en el marco de esta pandemia, ¿no? Con eso quisiera terminar mi intervención, y estoy totalmente abierto a las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias. No sé si me... Tu presentación ha sido excelente y tenemos muchos comentarios e inquietudes en el chat que luego estaremos compartiendo. Y igualmente, pues, si nos logra facilitar tu presentación, se las haremos llegar a los participantes registrados por correo electrónico. Y de verdad muy agradecidos por excelente presentación y tan completa. Y yo rescatar un poco lo que mencionabas de la importancia del contexto, especialmente en el caso venezolano, donde quizás no vemos como en otros países, quizás como Centroamérica, México, Colombia, un alto número de defensores, defensoras asesinadas, asesinados o detenidos, pero que sí las restricciones al espacio democrático, las obstaculizaciones de registro y las distintas afectaciones que hay en relación a la posibilidad de defender y exigir derechos humanos de forma libre y sin restricción y sin temor a represalias, pues es muy importante. Y por eso ese trabajo de documentar las distintas formas de criminalización, de estigmatización y obstaculización al derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión son fundamentales también para evidenciar, pues, cómo la política de criminalización enmarcada en la lógica del enemigo interno afecta gravemente el derecho a defender derechos humanos en Venezuela. Eh, Tomando esto en cuenta, voy a pasar a darle la palabra al experto Luis Enrique Eguren, quien es médico, máster en acción humanitaria y doctor en estudios internacionales e interculturales, actualmente asesor senior para Protection International, Bruselas, profesor invitado e investigador en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, codirector de los cursos avanzados NOA sobre protección humanitaria, experto en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y de población civil en contextos humanitarios, formador y consultor para varias agencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea, organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos, perito sobre tomas de acción de derechos humanos para la Corte Interamericana, autor de varios libros y artículos sobre temas de protección, y que además ha tenido trabajo en misiones de largo plazo en varios países como El Salvador, Sri Lanka, Guatemala y Colombia, y en numerosas misiones de corto plazo en las Américas, África, Asia y Medio Oriente. Muchas gracias, Quique. El panel es tuyo. Muchas gracias en primer lugar al centro por invitarme a estar aquí con vosotras y con vosotros. Gracias también por esa amable presentación y gracias a toda la gente que nos acompaña. Sin mucho más, me gustaría entrar directamente al tema, ya que Bruno nos ha hecho esta, para mi gusto, brillante presentación sobre que ha desplegado la lógica legal, ¿no?, en torno al derecho a proteger. A mí me gustaría entrarle al tema justo por lo que también comentabas ahora, Mariana, por la parte de contexto que también ha introducido Bruno, ¿no? Porque mi opinión es que yo no soy abogado, primero, es más un abordaje de protección de otros ángulos, pero primero creo que con las Naciones Unidas la Asamblea General aprobó la Declaración del Derecho a Defender Derechos Humanos, creo que hizo una cosa fundamental, y es, desde mi punto de vista, lego en ese sentido, rompió esta lógica de Estado como único actor, como garante
por supuesto lo es, pero como único actor, y reconoció lo que de hecho venía muchos años sucediendo, que múltiples personas y organizaciones e instituciones, sociedad civil en general, venían ya años a hacer un trabajo fundamental en torno a la defensa de derechos humanos. Digamos que reconoció el papel y en ese sentido el derecho de muchas personas, organizaciones, grupos, colectivos, comunidades, etcétera, a promover la defensa, la protección de los derechos humanos, ¿no? Ya se venía haciendo. Y en ese sentido, justamente al trasladar eso con la lógica de contexto que decía antes, tenemos una serie de choques. Yo quería exponer una serie de contrastes, de choques, de preguntas críticas, un poco para romper un discurso que puede ser a veces muy legal, fundamental, pero que creo que siempre tiene un trecho que recorrer hacia la lógica situada de muchas personas que defienden derechos humanos. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que estamos hablando del punto de vista. Necesitamos un punto de vista siempre, creo. Ahí me apropio de teorías feministas que plantean que el punto de vista de pájaro, por así decirlo, es ningún punto de vista y por tanto es un punto de vista que a veces no siempre logra responder a las necesidades de las personas en su situación. Y por tanto tendría como la pretensión de hablar de un enfoque situado. Es decir, si hemos dicho que las personas defensoras se distinguen por lo que hacen, y no por una profesión, y no por un título, y no por lo que ninguna autoridad les ha delegado, sino porque tienen ese derecho y lo que hacen, entonces tendremos que ver ese enfoque situado. Situémonos con las personas defensoras como ustedes, como muchas otras personas, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a hablar de poder inmediatamente. Porque una cosa es, como ya sabemos bien, y hay unas preguntas en ese sentido en el foro, respecto a la lógica de lo que es el deber, ¿no? Los enfoques legales y la realidad que a veces se distancia mucho. Hablamos de poder. Entonces no estamos hablando de poder defender solamente, como decía Mariana, que a veces ni se puede defender cuando hay asesinatos, sino el tener poder para poder defender. Y ese poder emana, por supuesto, del derecho, pero no es suficiente, como bien sabemos. El derecho a defender existe, pero muchas personas o no pueden ejercerlo o cuando lo ejercen ganan o sufren represalias de todo tipo, ¿no? Eso todo son barreras contra el derecho a defender. Y por eso entonces, si hablamos de poder, nos lleva a otra cuestión directamente, que es el tema, entre muchos, uno de ellos, el tema de discriminación. Y yo ahí quería romper una lanza en el sentido de plantear que no solamente podemos hablar de que se asesinan a centenares de defensores y defensoras al año, de que, como en el caso de Venezuela, se viola el derecho a defender en centenares de ocasiones también, según los informes como el del centro, por ejemplo, sino la pregunta es una pregunta un poco crítica, me permitís, ¿realmente quienes agreden a esas personas defensoras están agrediendo a esas personas como defensoras? ¿O están agrediendo a esas personas no como defensoras necesariamente, sino como personas que se oponen a un poder establecido, que se oponen a una empresa poderosa, personas que sufren discriminación histórica, tanto por estar en situación de pobreza, como por estar en situación de periferia respecto a los centros de poder urbanos, como por tener una identidad étnica indígena que les hace objeto de discriminación, hablando otra vez de lo histórico, como por ser percibidas como oposición política cuando, aunque lo sean, también tienen el derecho a defender. O sea, la pregunta es si nuestro enfoque de personas defensoras es suficiente para albergar la inmensidad, la variedad de acciones de defensa de derechos humanos. Porque entonces, si no es suficiente, al hablar de personas defensoras cuyos derechos se ven violados, también tendremos que hablar de personas con identidad indígena, de mujeres, de personas con distinta orientación sexual a la estándar, a la marcada, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos que hacer un ejercicio entonces, hablar de personas de defensa de derechos humanos, de ver esta discriminación y de ponerla con palabras. Y ahí también entonces tenemos que incluir, como antes se ha comentado, el enfoque de género diferencial. Y no es que yo diría, no es que las mujeres defensoras sean más vulnerables, ni mucho menos que los hombres, como creo que estamos todo el mundo de acuerdo, sino que esta sociedad patriarcal y sexista, las mujeres defensoras tienen una condición, una situación de vulnerabilidad, en tanto en cuanto se oponen a unas estructuras de poder que en ese sentido siguen la lógica en la línea de género, ¿no? Pero lo mismo se puede decir cuando planteamos que las personas con identidad indígena rechazan un proyecto minero porque lo que ahí se junta, se reúne no solamente esa defensa de derechos humanos, que también lo es, sino que se suman otras identidades
objeto, perdón, de discriminación histórica, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que cuando hablamos de aplicar la lógica de la Declaración de la ONU y los instrumentos legales en las Américas sobre la defensa de derechos humanos, tendremos que aplicar inmediatamente esta lógica interseccional y analizar en ese momento que cualquier acción que se pretenda conseguir con o hacia esas personas defensoras tiene que estar cruzada por esta lógica de investigar si hay discriminación, si hay opresión histórica, etcétera, porque si no introducimos eso en nuestro análisis, nunca vamos a poder encontrar las maneras de poder apoyar de modo significativo a esas personas. Conocemos en las Américas pues, muchos o varios mecanismos de protección estatales que ven a las personas defensoras como una especie de estándar legal. O sea, son personas defensoras y entonces procuran, en teoría, su protección. ¿Qué sucede? Que aunque todas las personas defensoras tienen, por supuesto, esos mismos derechos, no todas se enfrentan con el mismo poder a la opresión o a la represión. Y hay que tener eso en cuenta, este enfoque diferencial, porque si no, nunca vamos a lograr, y hablo aquí desde fuera, digamos, contribuir de modo significativo a la aparición de esas personas. Hablamos de un enfoque crítico, feminista y decolonial, por el cual veamos que aunque los derechos humanos son universales, es cierto que las lecturas en países y las lecturas locales, desde un punto de vista cultural y político, son diferentes. Eso no quita ni un ápice de su valor a la universalidad de los derechos humanos, pero sí nos lleva a un plano al que tenemos que llegar cuando hablamos de defensores, que es un plano más político. Digo político en el sentido amplio de la palabra política, la política, ¿no? En el sentido de los juegos, las dinámicas y las lógicas de poder con las que uno se encuentra cuando quiere ir contracorriente para defender derechos humanos. Si no hacemos este traslado del marco puramente legal a un marco más situado, más político, más aterrizado, más lleno de barro, vamos a decirlo así, nunca vamos a poder, creo, engranar las lógicas de protección que son necesarias, tanto legales como políticamente hablando también, ¿no? Y eso nos lleva a otra lógica también, hablando de defensa de derechos humanos. Ya en la Declaración de la ONU y los instrumentos también del sistema interamericano, se habla de que no solamente hablamos de individuos, sino también de colectivos, de grupos, y es que la defensa de derechos humanos raramente, o creo que nunca se podría plantear que es una defensa individual. Siempre que hablamos de una persona defensora estamos hablando de una lógica relacional, o sea, es la persona, ella y otras, cuyas relaciones se suman de diferentes maneras para devenir en una acción de defensa de derechos humanos. Y esta lógica relacional es fundamental para entender la lógica de defensa de derechos humanos. Creo que todo esto nos lleva otra vez al carácter político, porque creo que la primera lógica es para qué hace falta una declaración sobre el derecho a defender derechos humanos si se ejerce la defensa de derechos humanos. Y es que yo creo que en ese sentido la Declaración de Naciones Unidas nació como una necesidad de reconocer que quien defiende derechos humanos ejerce una acción política en función de los derechos humanos enfrenta la discriminación intenta generar poder para defender sus derechos, esas personas directamente sufren represión. Y de hecho tendemos a hablar de personas defensoras en los contextos o países en que sufren violaciones de derechos humanos. Hablaría por hacer una especie una comparación que quizá no es muy exacta, pero bueno, no sé, en Noruega, por ejemplo, no sé si hablamos de personas defensoras de derechos humanos, pero sí hablamos de ello pues, en Venezuela o en Colombia o en Chile, etcétera, ¿no? Digamos que el concepto nació ya cargado con la misma tensión que tiene el concepto de sociedad civil versus el Estado. Sociedad civil no es el Estado no es sociedad civil normalmente puede colaborar, pero está separada de la lógica de Estado. Es algo distinto y que muchas veces tiene una lógica dialéctica de confrontación, que es la lógica de la cual surge, creo, en primer lugar, la lógica de la democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas defensoras son parte de esta tensión, de esta tensión conceptual y de esta lógica y, por tanto, están sujetas de entrada, casi diríamos que de oficio, a posible ejercicio de poder contra ellas. En la realidad es lo que vemos y ya lo habéis comentado ya y creo que lo vamos a comentar también después, ¿no? Y por eso entonces resulta que muchos gobiernos, que también habéis comentado, no ven a las personas defensoras como defensoras de derechos humanos necesariamente, sino que las van a ver también como busca problemas
como delincuencia más o menos organizada, como buscarruidos, se dice por estos lares, no sé por ahí cómo se dice exactamente, como quien se opone al progreso, quien se opone a la democracia, quien critica sin ningún derecho a criticar, como si las personas no pudieran criticar lo que crean que deben criticar, ¿no? Y en ese sentido, este enmarcar a los defensores puede llevarnos a veces a que haya defensores y defensoras buenos y malos. Y aquí me salto a un punto de vista más lógica internacional, que también hablamos de poder. Conocemos casos en países de la región en los cuales organismos de cooperación o embajadas o estructuras en general de poder a nivel internacional ven con buenos ojos defensa de derechos humanos, como por ejemplo la defensa de la niñez, por ejemplo, que es todo un tema, por supuesto, en defensa de derechos humanos, pero esos sectores de poder ven con malos ojos, por así decirlo, cuando las comunidades se oponen a proyectos mineros, extractivos, cuyas empresas tienen sede, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, ¿no? Porque realmente están afectando sus intereses y a veces nos hemos encontrado con la lógica esta de que alguien ha planteado, y estos son casos reales, no, es que esa organización es muy radical. Radical quiere decir que se involucra en actividades de defensa de derechos humanos siempre dentro de la lógica de la defensa de derechos humanos, pero que van contra intereses centrales de sectores de poder. Entonces caemos otra vez en que los defensores y defensoras no son una entidad neutra, limpia y estándar, sino que es una realidad situada, aterrizada y que a veces hace daño a según qué sector de poder, aparte del gobierno directamente involucrado, ¿no? Todo esto nos lleva un poquito no quiero extenderme mucho más, quiero dejar tiempo para que podamos compartir y debatir. Todo esto me llevaría un poco a la lógica de que también se comentó antes del enfoque de protección y de riesgo. También hubo un enfoque crítico, y yo creo que aquí todas conocen lo que es el enfoque de riesgo, pero básicamente consiste en analizar si ante una persona o organización de defensoras, defensores que está enfrentando amenazas o ataques directos, intentar analizar la situación para ver cómo esa situación va a desarrollarse y ver si habría que aplicar medidas de protección para reducir o evitar las amenazas que enfrentan esas personas, para intentar reducir sus condiciones de vulnerabilidad en el sentido de que tengan cierta protección y para intentar contribuir a sus capacidades para que puedan enfrentarse mejor a ese riesgo que tienen, ¿no? Sobre el riesgo se ha escrito mucho y no quise yo comentar aquí muchas cosas, pero la lógica del riesgo es simplemente plantear que más allá del riesgo de la seguridad, lo que las personas defensoras necesitarían entonces sería justamente no solamente pensar, ¿no?, en términos de una escolta por policía que está cargada de problemas, no solamente en términos de una medida de seguridad como poner un circuito de televisión CCTV en la casa, y no solamente con incluso que la persona defensora lleve un chaleco antibalas, como se hace en algunos países, que son medidas ciertamente que se están ejecutando, están usando, pero que su efectividad real se desconoce y que afecta mucho a su capacidad de defender derechos humanos, pero sino también estamos comentando que más allá de estas medidas de seguridad, lo que las personas defensoras necesitan es garantizar, como bien sabemos, que puedan ejercer su derecho. Y eso se nos desborda inmediatamente de la lógica de la declaración y de la lógica de una política de protección que sea estrecha, enfocada en seguridad y requiere, como volvemos otra vez al punto de partida, por así decirlo, un enfoque dirigido a qué partes del Estado, qué partes de un gobierno y qué partes de una sociedad están poniendo barreras al libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Quisiera cerrar muy brevemente estas reflexiones con un abordaje muy breve también de esto, con la lógica del COVID. El COVID-19, una pandemia que afecta a todo el mundo, pero en todo el mundo está afectado igual, como bien sabemos, ¿no? Pero creo que justamente esta pandemia, alguien decía que había puesto de manifiesto la violencia estructural que hay en muchas sociedades. Esta pandemia la ha puesto más de manifiesto, ha sido como que ha quitado un manto y se han descubierto más cosas que ya conocíamos, pero que ahora son mucho más visibles. Y creo que la pandemia del COVID está afectando de modo directo a 3 o 4 características de la defensa de derechos humanos que creo que son fundamentales. Uno, la decía antes, la naturaleza relacional de la defensa de derechos humanos. La defensa se hace sobre relaciones entre las organizaciones, entre las personas en una organización, entre organizaciones, entre defensoras, defensores que tienen la capacidad de ayudar o colaborar o apoyar a otras personas defensoras y sus relaciones también con otros sectores de poder para canalizar esta atención hacia quien sufre violaciones de derechos humanos, etcétera. Y justamente el aislamiento que en parte ha sido impuesto y que en parte es una necesidad real, por supuesto, vinculado a la prevención y a la protección frente al COVID,
ha interrumpido, ha frenado mucho de este enfoque relacional y eso se nota que ha afectado mucho, ¿no? Y además no tiene fácil solución, porque las relaciones virtuales no tienen la misma carga política y lógica que las relaciones que se establecen de cara a cara, por así decirlo, ¿no? Pero también ha afectado directamente con la lógica de la búsqueda de información y el manejo de información. Muchas personas defensoras, como parte de sus labores, de sus tareas, reúnen información, la comparten, la ponen en la esfera pública, la envían para generar una denuncia, y esa búsqueda y cotejo de información también se ha visto directamente afectada por la lógica de la COVID, ¿no? Y también, por supuesto, y otra cosa que con esto creo que cierro ya, es la lógica de la vida de la gente, porque, y esto es de nuevo otro toque de atención desde fuera, desde Europa, en este caso, que es donde yo más puedo mirar o aproximarme con toda humildad al tema. A veces estamos pensando en términos de la defensa de derechos humanos, pero siempre también nos queda la preocupación de una cosa sería esa defensa estatal y otra cosa es que muchas personas defensoras cuya vida se da en condiciones precarias, en situación de pobreza, tienen en ese momento otras muchas presiones y necesidades que no estar solamente pensando en su labor de defensa de derechos humanos. Entonces pasan a primer plano de nuevo las preocupaciones por la salud, las preocupaciones por buscar la vida, por tener un salario, por poder llevar dinero a casa, quien sea, en la familia, etcétera. Y todo esto en conjunto quizá puede también desplazar, sobre todo en las condiciones en que defensores y defensoras ejercen su labor, pues yo creo profundamente que, bueno, creo que sabemos aquí todas las personas, pero no todas las personas que defienden derechos humanos son abogados o son médicas o médicos o son profesionales, sino que en gran medida son personas normales, como somos todos, todas, pero muchas veces las personas viven en condiciones de una cierta precariedad, o al menos es nuestra experiencia trabajando en muchos países, ¿no? Y justamente esas personas son quienes están más sufriendo el impacto de la epidemia de COVID y están en peores condiciones para seguir no ya con la defensa, sino con su propia vida, la vida cotidiana y con sus preocupaciones por la salud. Todo este conjunto que lo quería mencionar porque el título justamente de la presentación también se refiere a cómo la defensa es posible o se dificulta en tiempos de COVID, hace que se marquen mucho más las dificultades, que se pongan de manifiesto las barreras contra la defensa de derechos humanos. Y creo, al fin y al cabo, que sobre todo para quienes hablamos desde fuera, desde otros países del llamado norte. Y es un toque de atención muy necesario porque si a veces fantaseamos con esta fantasía de personas defensoras en el mundo, ahora tenemos que estar hablando más que nunca de personas en situaciones muy específicas, de organizaciones, situaciones muy específicas con muchas barreras. Tenemos que pensar más allá de la ciudad, porque la ciudad también a veces es poder. Tenemos que pensar más allá de la ciudad, más allá de los centros de poder y entender y reaprender de nuevo cómo contribuir a la protección, en el sentido más amplio de la palabra, de quienes se dejan la vida o se dejan media vida o se dejan una partecita de su vida y de su afecto y de su estar en el mundo en favor de defender los derechos humanos. Creo que tenemos un desafío muy grande por delante. Yo cerraré aquí. Muchas gracias otra vez por la invitación y seguimos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique, por tus importantes reflexiones. De verdad, nuestra admiración hacia el trabajo que has venido haciendo, sobre todo en temas de herramientas de análisis y valoración de riesgo y lo que planteabas de la importancia de tener entornos propicios y seguros que garanticen la posibilidad de defender derechos humanos sin temor a represalias es fundamental. Y en un contexto como el venezolano, donde pues, las personas son calificadas de enemigas internas y son llamadas terroristas, golpistas, intervencionistas, entre otras cosas, donde además no hay un Estado de Derecho, sino que las propias instituciones se prestan para ser parte de esa política represiva y política de criminalización, pues es fundamental poder contar con todas estas herramientas y estrategias integrales de protección para que quienes defienden y exigen derechos humanos puedan hacer sus labores que son tan necesarias y como lo decía Quique y lo decía también Bruno en su presentación, el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para la construcción del Estado de Derecho, de entornos democráticos y la protección de las libertades fundamentales. Y en este sentido, pues para nosotros es muy importante poder contar también con la visión de expertos y defensoras venezolanos que además se han enfrentado a situaciones de criminalización particulares y por eso ahora le doy la palabra
a mi colega Lisette Mogollón, quien es abogada egresada de la Universidad del Zulia, defensora de derechos humanos con experiencia en litigio estratégico de derechos humanos desde el año 2014, cofundadora de la organización CODES, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, y más recientemente miembro de la organización Azul Positivo y parte de su equipo de defensa. Bienvenida, Lisette, el panel es tuyo. Muy buenos días. Creo que se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Obviamente, gracias pues, a los panelistas previos por ese paisaje o esa ilustración, no solamente de lo que en contexto debe garantizar un Estado y pues las regiones, sino darnos un refrescamiento sobre lo dinámico que resulta ser defensores de derechos humanos. Tal como dijo Mariana, pues a mí me toca hablar un poco sobre la clínica o la experiencia en terreno en el contexto venezolano, sobre la defensa y los riesgos que tiene que ver con el ejercicio que tenemos los defensores de derechos humanos en Venezuela. Para quienes no reconozcan o no sepan, no me encuentro en Caracas, estoy en un estado fronterizo como lo es el estado Zulia, y ya partiendo de este contexto o partiendo desde este punto, tenemos que también, creo que desarrollar lo que ha sido la limitación progresiva de los derechos humanos a través de los últimos años, comprendiendo que, por ejemplo, en el estado Zulia tenemos un distrito militar desde el año 2010. Esto hace que progresivamente hayamos tenido restricciones en las normas, más no en el ejercicio efectivo de la exigencia de derechos. Y ya hablando en contexto, en líneas generales, podemos hablar de que progresivamente para los defensores de derechos humanos en Venezuela, pues ha venido siendo una dinámica tras otra la sistematización no solamente de la criminalización, sino el cerco que a la sociedad civil organizada progresivamente se le ha dado para lo que hablaba Bruno sobre los procesos idóneos y efectivos de la defensa de derechos humanos. Es muy importante para mí traer a colación que no solamente es el contexto de pandemia, que es un contexto global, lo que nos ha afectado en el último año, sino que también debemos de recordar que en Venezuela consistentemente venimos en estados de excepción desde el año 2016, para el estado Zulia desde el año 2015, lo que atiende a unas limitaciones en cuanto a todo lo que tiene que ver el desarrollo de los derechos y el libre tránsito incluso, y desarrollo de la ciudadanía. Y como tal, eso ha enmarcado el ejercicio pues, de nosotros los defensores. Atendiendo a esta narrativa, expreso que, por ejemplo, de lo que trato de hablar no es específicamente en el caso, como venía hablando, de que es la más marcada, que es de los periodistas, como hablaba Bruno, sino ya en el ejercicio del litigio, como somos nosotros los abogados. En este sentido, enmarca nuestra estrategia, se enmarca en un sistema de red, donde nosotros debemos de analizar los riesgos a través de los distintos patrones que a través de los años y los contextos se vienen dando. Y nuestras fortalezas o lo que podría ser un poco lo que podría ser nuestra garantía en cuanto al registro efectivo de las violaciones de derechos humanos, no solamente es la documentación, sino unos elementos que en este caso yo los podría llamar como los elementos de estrategia
Creo que estamos teniendo un problema técnico con la conexión de Lisette. Vamos a dar unos minutos para ver si logra recuperar su conectividad. Nos disculpamos, hacemos, pues aquí está de vuelta. Lisette, tienes el micrófono apagado. A ver, listo. ¿Aló? Listo, ahora sí te escuchamos. Ok. Disculpen que hubo un bajo, me tuve que pasar a datos. Bueno, en este sentido, como les hablaba, estamos hablando sobre la coherencia o la estrategia que se plantea para la defensa de derechos humanos. Y pues bueno, los elementos para mí son básicos, que es la visibilización con obviamente la pauta de llenar los procedimientos internos. Anteriormente la dinámica era cubrir lo que eran los procedimientos internos para luego irnos a las plataformas internacionales. Sin embargo, la progresividad y el cerco que nos ha limitado a nosotros como defensores nos marca una estrategia mucho más agresiva y mucho en el sentido de que debe ser muy integral. Y para eso, por lo menos en el último de los casos que se marcó la estrategia, se embarcó en, si bien atender al orden del procedimiento interno, que es en la narrativa que estamos, el procedimiento penal venezolano, donde tenemos que atender al procedimiento judicial, también se habla de abogacía en el sentido de que se llenan todos los procedimientos internacionales posibles para generar todo un mapa de estrategia y defensa como hablaba Bruno, que sea idóneo o efectivo. Al mismo tiempo, enmarcados en la parte geográfica que nosotros somos, por ejemplo, el estado Zulia se encuentra en un territorio fronterizo, es necesario también analizar a nivel de riesgos cuáles son las estrategias eficientes para podernos marcar, y para eso, pues bueno, en Venezuela se ha creado muy bien lo que significa el trabajo en red, que es idóneo para el momento de lo que es la visibilización y lo que tiene que ver con la publicación de todas las que son las situaciones. Por ejemplo, en casos que tienen niveles de riesgo altos y donde realmente las víctimas, que son en principio primordial para nosotros la protección de su integridad física, al igual que la de los defensores, porque es un conjunto, lo idóneo para muchas veces es que la vocería, por ejemplo, no esté en manos de las personas que están trabajando directamente el caso, sino que se vaya alimentando distintas fuentes de información que sean efectivas, que sean pues inmediatas y que a su vez puedan ser analizadas de una manera coherente, sin adjetivizaciones y sin estigmatizaciones. Ese discurso tiene una minimización y es parte de la fórmula de la lógica de riesgos de la que se venía conversando anteriormente. ¿Cómo defender en este caso? He visto que los comentarios hablan de que es muy duro o es muy difícil la defensa de derechos humanos en Venezuela, y no, obviamente, no desde de primera mano, obviamente, les puedo decir que efectivamente es terrible, ¿no? O se hace un tanto cuesta arriba. Sin embargo, las estrategias planteadas, por lo menos desde lo personal, enmarcan elementos que son integrales, como les comentaba, que era, por ejemplo, no solamente ir al sistema, sino a quienes lo alimentan. En este caso está el elemento de los cuerpos diplomáticos, está el componente ciudadano, que es tan importante para mantener la matriz de opinión, mantener un canal efectivo con la red de apoyo, que son otras organizaciones que están visiblemente mucho, no solamente empáticas, sino que tienen mucha más trayectoria, que resguarden a los defensores que estamos en el trabajo pues, de terreno en este sentido. Y reconocer siempre el mapa de actores desde un punto de vista, pues desde la experiencia, como les comento, me ha funcionado hasta ahora el tema de la discursiva coherente, no estigmatizante y no adjetivizante, reconociendo a los actores por su parte, porque
como conversábamos anteriormente, se hablaba de que efectivamente todos somos elementos de poder en un proceso como es la protección y la defensa de derechos. Entonces, en este sentido, reconocer también el poder que se lleva y el riesgo que lleva la vocería y la abogacía, es también reconocer el discurso para la protección de quienes los defendemos. En esta estrategia es necesario que las dinámicas tengan un escenario neutral. Muchas veces es muy difícil, sin embargo, esto se alimenta a través de la documentación propia, que no es más que llenar todos los recursos y los elementos que a nosotros nos puedan favorecer en una situación de riesgo. Hablaban entre los comentarios acerca de la institución de la Defensoría del Pueblo. Si bien es una institución que no ha tenido una trayectoria y que no tiene hasta ahora un elemento donde efectivamente está apartada de su rol activo, como bien lo dicen en los comentarios, no es menos cierto que para nosotros como defensores es necesario mantener o alimentar lo que son las informaciones que se dan periódicas sobre los casos que estemos llevando. En este sentido, esto va de la mano solamente para llevar lo que tiene que ver el agotamiento de los procedimientos internos y que podamos de manera efectiva defender derechos. Con respecto a lo que lleva al contexto de pandemia, dentro de la emergencia humanitaria, dentro de un estado de excepción o un estado de alarma, como lo hemos estado determinando, efectivamente tiene sus riesgos, tiene una vulnerabilidad que debemos de rescatar y que debemos de mantener claro y analizar bien los otros, como bien lo decía el panelista anterior, que no rescato su nombre ahorita, hay que hablar sobre nuevas estrategias de defensa en el sentido amplio para poder nosotros trabajar de una manera más idónea, entendiendo que si bien todas las dinámicas han sido digitalizadas y pasadas, es necesario un abordaje entonces a partir de este elemento de la distancia física y de la no presencia, un elemento de frecuencia, en la frecuencia en cuanto a la alimentación o el pasaje de la información, la remisión de información que se tenga a las diferentes instituciones y actores que estén dentro del mapa, que se ponga en estrategia durante cualquier tipo de procedimiento o tema que se está enviando. Bueno, creo que esos son los elementos más resaltantes que puedo conversar en estos minutos. Sin más que si algún comentario o algún elemento o alguna duda sería idóneo en este momento, supongo. Muchas gracias, Lisette, por tu presentación y de parte del Centro para los Defensores y la Justicia, reiterar nuestra admiración para todo el equipo de Azul Positivo, especialmente a los 5 miembros que fueron objeto y que siguen siendo objeto de este proceso de criminalización. Buenos días, creo que Mariana tuvo un problema de conexión. Mi nombre es Rosana Lezama, yo soy investigadora del Centro para los Defensores de la Justicia. Vamos a darle unos minutos a ver si se logra conectar y si no, pues ya daríamos espacio a las preguntas y respuestas. Me disculpo, aquí estoy de vuelta. Sí, Fallas ya técnicas volví. con la conectividad. Gracias, Rosana. Nada, bueno, les decía que gracias al equipo de Azul Positivo y reiterarles nuestra admiración. Tenemos ahora el tiempo de preguntas y respuestas. Para mí muy importante la intervención también de Lisette en relación a las distintas formas de violencia y obstaculización que hay a la defensa de derechos humanos, pero que además el trabajo que tenemos que hacer se la pandemia del COVID-19 que presenta unos retos y dificultades adicionales. Y bueno,
unas preguntas se han ido planteando. Rodríguez, que sé que está un poco justo de tiempo para que pueda responder algunos de los planteamientos y también presentar sus conclusiones finales. Luego le daremos la palabra a Luis Enrique Guren y finalizaremos con Lisette. Y en relación a las preguntas que hemos ido recogiendo a través del chat, en relación a la parte pues que le la parte que le competiría a nuestros ponentes internacionales, pues tenemos muchas inquietudes respecto a cómo se puede hacer efectivo el trabajo de los organismos y los mecanismos internacionales de protección, especialmente cuando el Estado de Derecho falla, y yo creo que aquí sería importante recalcar pues que justamente estos organismos internacionales están allí para cuando no podamos obtener justicia en nuestros sistemas internos. Igualmente, pues hay preguntas sobre cómo hacer para defender derechos humanos y qué estrategias podemos ver, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones de criminalización, de ataque, de amenazas, y pues en un contexto como el venezolano, donde además se suman otros riesgos contextuales, no necesariamente asociados al trabajo de defensa, pero que igualmente representan un obstáculo, como por ejemplo partiendo hasta de la propia posibilidad de conectividad. Esas son algunas de las preguntas, las otras pues se las habíamos compartido por el chat, así que le doy la palabra nuevamente a Bruno para que pueda pues responder y aclarar estas dudas que se han presentado y también presentar sus conclusiones y reflexiones finales. Muchas gracias. Y estuvo excelente poder escuchar al resto del panelista y la panelista, en el sentido que de alguna manera mi presentación abordaba aspectos como más normativos desde el punto de vista internacional, y las otras presentaciones como que aterrizaban un poco en la realidad venezolana y en la realidad de defensoras y defensores de derechos humanos en el campo, ¿no? Yo quisiera decirles que es un poco difícil ver desde el ámbito internacional lo compleja y lo difícil que es la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, particularmente en Venezuela, ¿no? Por eso yo creo que, digamos, más que darles, digamos, algunos criterios concretos, una respuesta concreta, me gustaría hacer una reflexión sobre la relevancia que tiene el utilizar los criterios establecidos por los órganos internacionales como una herramienta más, ¿no? para la protección de sus labores, para la protección de sus derechos, y para también poder hacer efectivos las funciones que tienen, ¿no? Yo creo que desde el establecimiento del sistema interamericano, que, bueno, por supuesto Venezuela tiene una historia particular y determinada, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual de la denuncia, la convención y demás, ¿no? Pero fuera de eso, los órganos de protección y el establecimiento del sistema interamericano, a partir de su establecimiento, han establecido esta serie de protección, de obligaciones que tienen los estados, no solo con las personas, sino de manera determinada con algunos grupos, ¿no? En situación de vulnerabilidad, como había dicho, que eran los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, en esta medida es muy relevante que ustedes tengan en cuenta los estándares que ha establecido la Corte Interamericana, los casos, los diversos casos que ha tratado al respecto, y las herramientas que estos pueden constituir para su litigio a nivel interno, ¿no? Hay algunos puntos en los que hemos confluido, yo creo, todos los panelistas, sobre todo en la importancia de no solo utilizar herramientas jurídicas, sino que es necesario ser flexibles en la utilización de determinados elementos que permitan, digamos, una protección efectiva en el campo, ¿no? Y en este sentido, creo que todos hemos reflexionado sobre la importancia que tiene el contexto, donde el contexto, particularmente
una situación como la venezolana, donde las situaciones que pueden ocurrir no son aisladas, sino que dependen de una serie de hechos concatenados, de la situación política, de la situación jurídica, de la situación social. Y es en este sentido que yo creo que es relevante poder abordar, digamos, este ámbito de la protección desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí sería mi reflexión final, pero no sé si hay alguna pregunta específica también de las que hicieron que yo podría contestarles, ¿no? Sí, gracias, Bruno. Tenemos por acá algunas preguntas sobre, bueno, viendo los casos como Nicaragua y Venezuela y la falta de Estado de Derecho y de justicia, ¿cómo se puede lograr que el sistema interamericano genere respuestas más rápidas, más eficaces en relación a la seguridad de los defensores y para la protección y ejecución de sus labores? Tenemos también algunas preguntas, sí, principalmente en el seno del derecho internacional relacionadas a ese punto de la efectividad de los mecanismos internacionales. Tenemos aquí también otro comentario del señor Alberto Nieves, quien dice que las y los defensores de derechos humanos en Venezuela nos sentimos solos en el contexto latinoamericano porque son constantes los ataques y violencia contra nosotros, y que se observa con preocupación que la respuesta de la CIDH, me imagino que en general del sistema interamericano frente a las violaciones de derechos humanos y en especial sobre la situación de defensores, no es suficiente y puede ser tardía. Entonces muchos de los comentarios van en ese sentido, sobre cuál puede ser una respuesta más rápida y eficaz. Y no sé, quizás si vale la pena también resaltar la posibilidad del mecanismo de medidas provisionales, justamente para en casos de urgencia y necesidad, que podría ser uno de los mecanismos existentes para brindar protección, comprendiendo también, y los participantes que tengan conocimiento, que los sistemas internacionales también pueden tener sus limitaciones en relación a las acciones que pueden implementar. Bueno, deseo nuevamente el micrófono, Bruno. Sí, no, muchas gracias. Sí, no, o sea, y debo empezar con una crítica, ¿no? Con una autocrítica al sistema en general, ¿no? Yo creo que los órganos, ni el sistema interamericano ni el sistema internacional, han permitido una protección, digamos, inmediata y efectiva. Sin embargo, yo creo que, sobre todo en el sistema interamericano, sí vemos que existe por lo menos cierto grado mayor de efectividad en algunas situaciones. Como ustedes sabrán, el sistema interamericano está conformado por dos órganos, ¿no? La Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana, ¿no? Mientras que la Comisión es un órgano que no es eminentemente jurisdiccional, sino que tiene diferentes funciones que son justamente las, por ejemplo, de denuncia, pueden hacer comunicados de prensa, pueden tocar o estudiar situaciones generales de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana tiene competencias mucho más restringidas a las competencias que le otorga el propio tratado, que son las de un tribunal internacional. En este sentido, la Comisión Interamericana tiene o podría tener mayor incidencia en conocer la situación de violaciones a los derechos humanos de manera general en Venezuela o en cualquier estado en la región, ¿no? Mientras que la Corte tiene limitaciones que son propias de su mandato y de su competencia, ¿no? Pero como bien señalabas, donde confluye, digamos, la posibilidad de, cuando se trate de situaciones donde existe un riesgo inminente y hay extrema necesidad y urgencia, se puede otorgar medidas provisionales en la Corte Interamericana, o medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana se alegan presentándose, digamos, cuando se presenta una situación de urgencia y necesidad que puedan causar un daño permanente que afecten derechos reconocidos en la Convención Americana, es que se puede presentar esta situación directamente, y la Comisión Interamericana puede ordenar al Estado que se establezcan medidas de protección determinadas, ¿no? En caso, digamos, estas medidas o la propia Comisión lo considere pertinente, también se pueden
solicitar las medidas a la Corte Interamericana, ¿no? En este caso se llaman medidas provisionales, o cuando se trate de un caso que está conociendo la propia Corte Interamericana en ese momento. Pero digamos, lo más inmediato para su rol sería la posibilidad de solicitar medidas cautelares, ¿no? Que es este ámbito de protección ante un riesgo real e inminente que permita que pueda afectar gravemente alguno de los derechos reconocidos en la Convención, ¿no? Para esto, ustedes pueden buscar en la página web de la Comisión cuáles son los requisitos para la presentación de las mismas, y se tiene que sustentar de alguna manera, sobre lo que en el sistema interamericano se llama prima facie, es decir, que no se tiene que evidenciar que digamos, el estándar de prueba no es altísimo, sino que por lo menos se tiene que permitir razonablemente inferir que esta situación se está dando, ¿no? Para que se pueda tomar esta decisión por parte del órgano internacional, ¿no? Es en ese sentido, y aparte a través de digamos, de las otras labores que tiene la Comisión, principalmente de incidencia, en que se puede de alguna manera alcanzar un mayor grado de efectividad, ¿no? Porque para que la Corte Interamericana dicte una sentencia tiene que pasar por todo el proceso, es decir, tiene que tratarse un caso determinado de una supuesta violación a los derechos humanos, que conozca la Comisión Interamericana y luego la Comisión presente o someta ese caso a la Corte Interamericana, y para eso pueden pasar varios años, ¿no? Lo más cercano es la posibilidad de la adopción de medidas provisionales, en este caso, ¿no? Sí, no sé si... Muchísimas gracias, Bruno, nuevamente por tu participación, por tu disposición y tan excelente presentación y abordaje de las respuestas. Hay algunas preguntas adicionales, no sé si quizás Quique o Lisette quieran también presentar algunas respuestas y sus comentarios. Nos preguntaban algunos participantes, sobre todo, cómo hacer efectiva la defensa de Un derechos. segundo. ¿Sí? Es que, perdón, es que yo me tengo que ir y me disculpo mucho, y quisiera aprovechar para despedirme y agradecerles la posibilidad. Les voy a pasar a través del centro las diapositivas de la presentación que tengo hoy, porque me parece importante que por lo menos tengan como los estándares así de alguna manera delimitados, y los casos en los que se ha tratado estas temáticas. Pero les agradezco mucho la invitación y estoy a su disposición para lo que quieran en un futuro. Muchas gracias por la invitación, y sobre todo los y las felicito por los trabajos que están realizando en el campo, porque su trabajo realmente es muy importante no solo para Venezuela, sino para toda nuestra región y para todos los que creemos en la igualdad, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Bruno, y que estés muy bien. Seguimos igual Bueno. en contacto y de verdad muy agradecidos por tu excelente presentación. No, gracias. Chao. Bueno, ya para hacerle el foro también a Quique y a Lisette, algunos defensores y participantes han presentado inquietudes sobre cómo hacer efectiva la defensa de derechos humanos sin que esto implique un riesgo para la integridad, qué estrategias se pueden implementar. También han preguntado en relación a cuáles pueden ser algunos esquemas prácticos para poder seguir haciendo este trabajo un poco más protegidos y menos expuestos. Y pues sobre todo, cómo ver la defensa de derechos humanos en un contexto de pandemia y post-pandemia que garantice, y ya se ha ido abordando un poco durante sus presentaciones, pero que garantice no solo que no haya represalias contra quienes están defendiendo, exigiendo derechos y acompañando a las personas en situación de vulnerabilidad, sino también para que esas afectaciones contra las personas defensoras no impliquen mayores violaciones para las víctimas que se están viendo afectadas cuando se ataca a las personas defensoras de derechos humanos. Le doy entonces la palabra a Quique y luego a Lisette para que puedan comentar y responder. Adelante. Claro, muchas gracias. Así brevemente, porque estamos en un punto en que es difícil e inadecuado y un ejercicio inadecuado el dar consejos desde fuera. Creo que ustedes conocen la situación, pero asumiendo ese rol y desde fuera intentando contribuir un poquito
yo sí creo que las herramientas que hay de análisis de riesgo, que son herramientas al fin y al cabo analíticas, o sea, y son sencillas, permiten bastante bien, a mi juicio, el analizar una situación desde el punto de vista de lo que informalmente, digamos, lo que puede suceder. Y no se trata de adivinar el futuro, una bola de cristal, ni mucho menos, sino simplemente de poner sobre la lógica de un trabajo conjunto en equipo entre varias personas que conozcan un tema, también con las defensoras o defensores que pueden verse más expuestas a riesgo. Se trata de analizar con una serie de pasos concretos, con una herramienta de análisis de riesgo, las amenazas que se ciernen, las capacidades y las situaciones de vulnerabilidad, y de ahí dar pasos en busca de protección, de planes o medidas de protección. Es un resumen que es demasiado corto, pero en la página web de Protección Internacional y en otras entidades también tienen, quizá ahí también en Venezuela, no sé si el centro también lo tiene, hay manuales donde se puede encontrar esta guía. Al fin y al cabo es una reflexión acompañada, guiada sobre estos temas. Es una reflexión en la cual hay que tener en cuenta el contexto, pero está orientada a la acción. Creo que es una diferencia fundamental. A veces analizamos mucho y muy bien el contexto de trabajo, las partes legales, las partes políticas, bueno, el contexto, pero a veces quizá esa reflexión no se aterriza, no logramos aterrizarlo bastante para poder informar con la reflexión qué pasos específicos vamos a dar. Yo creo que este es un ejercicio que es casi entre arte y magia, el analizar un contexto, pero llegar a conclusiones operativas sobre las cuales se pueda trabajar. Y es un ejercicio, creo que es todo un ejercicio. Si se empieza muy alto el análisis en lo macro, la situación del mundo, la situación de las Américas, la situación de Venezuela como país, como cualquier otro país, ese análisis macro permite muy pocas veces tomar decisiones informadas directas. Es importante para conocer lo que hay, para situarse ante ello, pero antes decía otra vez y reivindico otra vez la lógica de teoría feminista de plantear situemos el enfoque, nuestro punto de vista está aquí y desde ahí es que miramos, nos informamos en lo macro, pero miremos lo micro y lo meso también. Si no, no vamos a poder quizá tomar decisiones tan informadas. Y en ese sentido también, además de la herramienta de análisis de riesgo, que insisto, se encuentran manuales, y encantado también de colaborar, más información también fuera de este espacio si es necesario, pero creo que el centro hace esto también muy bien, ustedes también lo trabajan muy bien. Además de eso, creo que se trata también, si pudiéramos, a la hora de definir objetivos de protección o en general de defensa de derechos humanos, ojalá pudiéramos, y eso también es un arte creo, definir objetivos concretos o específicos. Cuando a veces hablo desde fuera, desde el mundo exterior de un país, digamos, ¿no? Una llamada a acción urgente, por ejemplo, sobre algo y nos dirigimos a un gobierno o a otro actor institucional similar, a una autoridad, realmente lo que nunca llegamos a definir es qué esperamos que ese gobierno, no que ese gobierno, que los funcionarios o funcionarias que quizá pueden reaccionar y quizá para protección, lo hagan en modo específico. ¿Cuál es la cascada de acciones? Si es que es una cascada, es que hay acciones que pueden llegar a un resultado específico. Si no dibujamos nosotras ese itinerario, esos pasos intermedios, nadie lo va a hacer. Y entonces nos encontramos con que a veces se hacen acciones generales y no hay resultados específicos, pero tenemos que poder realmente, en la medida de lo posible, dibujar esos pasos específicos, de modo que luego nuestra reivindicación, nuestra actuación hacia ellos, apunte a los pasos específicos. Las acciones urgentes, las presiones generales que recaen sobre un sistema general o sobre un actor complejo como cualquier gobierno, generalmente no llegan a un resultado, se pierden por el camino y pierden su fuerza. Y en el sentido de que poder definir objetivos específicos y autoridades específicas con las que quedamos o de las que esperemos su obligación, su debida acción, y así podemos quizá hacer un mejor seguimiento quizá del tema de protección del derecho a defender. Y en ese sentido, la lógica de redes es fundamental. Yo sé que ustedes la conocen, pero defensores aisladas en una zona fuera de centros de poder, que no tengan numerosos y suficientes contactos con múltiples actores, están mucho más desprotegidas que aquellas que tienen múltiples contactos en lo local, en lo municipal, departamental, estatal, nacional. Su situación es mucho más precaria. Los contactos, las redes generan protección por sí mismas. Y creo que esto ustedes lo saben, yo sé que lo sabemos todos, todas, pero no siempre buscamos de modo sistemático y específico construir esas redes. Es decir, esa organización de derechos humanos que está amenazada o que está siendo criminalizada,
con quién tiene contactos, cómo generar más contactos, cómo hacer conocer más su situación y cómo esos contactos a su vez se les puede dar seguimiento para que realicen actuaciones que podemos sugerirles para que las hagan de contacto con otras autoridades, otras organizaciones. Tejer esta red es un ejercicio realmente como de tejer algo como un tejido, y cuanto más neto y más denso sea, más protección, más actuaciones de actores que tienen la obligación de proteger se podría esperar. Esto no es un acto de fe, yo creo que es una realidad que conocemos, pero a veces quizás no lo trabajamos tan directamente, ¿no? Y bueno, nada más, lo dejo aquí, no quiero, perdón, quiero dejar espacio para el ISED, por supuesto, y para seguir más comentarios, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Excelente y muy completo esto y la importancia de resaltar el análisis y valoración de riesgo, no solo de lo particular, sino del contexto general. Liz, te voy a ceder ahora la palabra, no sin antes pues leer aquí una pregunta y un comentario muy específico para ti de parte de Alberto Nieves, felicitando y reconociendo el trabajo en la defensa de Azul Positivo y pregunta qué fue lo más retador durante el proceso de defensa y cómo te sentiste como persona y como defensora en ese momento sobre la defensa y bueno, también viendo un poco lo relacionado al caso y a las formas de accionar que existen en lo nacional o internacional, la forma de presentar denuncias, por qué vías se pueden hacer y te cedo la palabra también. Hola, bueno, gracias Alberto por tus palabras. Pues bueno, creo que el tiempo fue lo más retador. Las primeras horas que siempre son fundamentales, tanto para las víctimas como para los defensores, la articulación que tiene que ver con la defensa de derechos. Creo que llevar ese ritmo y pues la bitácora de lo que fueron las primeras horas fue lo más retador durante la defensa de los 5 azules, como los mencionas. Ahora, primero creo que es necesario reconocer y nuevamente refrescar que el procedimiento aún no está cerrado. De hecho, ellos están bajo el régimen de presentación, no hay una libertad plena y eso siempre es bueno mantenerlo pues en contexto real e inmediato. Mantienen unas medidas restrictivas, las medidas cautelares privativas sustitutivas de la privación de libertad a la espera de un acto conclusivo por parte de la Fiscalía. ¿Cómo me sentí como persona y como defensora de derechos humanos en ese momento? Bueno, si puedo hacer un paréntesis, creo que particularmente mi carácter me hace un poco, me despega un poco de las emociones en los momentos críticos, lo que siempre me ha favorecido un tanto al momento de la crisis y me hace pensar en mapa de actores. Como bien hablaba Luis Enrique, en el contexto venezolano tenemos que tener una dimensión más global al momento, no solamente del tejido de las redes, sino de las acciones. Una de ellas, por ejemplo, siempre va a ser buscar nuestros aliados nacionales para accionar los aliados regionales, que fue lo que en principio se manejó o se ha manejado en la estrategia con el caso de Azul Positivo. No, nunca ha sido aislado. De hecho, por ejemplo, para lo que fue lo que ha sido la defensa en el procedimiento judicial, tenemos un equipo de abogados a lo interno. Para la defensa de los defensores está CDJ. Hemos llevado lo que tiene que ver el análisis en contexto de terreno, lo que es la consulta de los manuales de protección internacional y de Frontline Defenders, y así hemos ido tejiendo. Con respecto a lo que hablaba Bruno, con respecto a y lo que mencionaba Mariana, las limitaciones que tiene el sistema interamericano, nosotros nos fuimos más de una vez a lo directo. O sea, no solamente atacamos en el sistema o solamente nos llevamos al sistema interamericano, sino que también nos fuimos a la parte internacional, abriendo todo lo que tiene que ver con las relatorías, que en el caso de los defensores es muy relevante la participación de todo este equipo de la Relatoría Especial, porque son las que de alguna forma, bajo su experiencia y los conocimientos que tienen, nos van a dar una guía sobre lo que son, de alguna forma,
los análisis de un DOFA, como quien quiere decirlo, para poder hacer una estrategia adecuada al momento de la defensa. Creo que hay que rescatar que para una defensa efectiva y sobre todo una protección de defensores debemos, como decía Quique, hacer un tejido de red que sea denso, entender nuestras limitaciones, reconocerlas no como impedimentos, sino más bien como alternativas u opciones para dar paso a una defensa mucho más consolidada, que en este caso, por ejemplo, no solamente ha sido en la parte de abogacía o en la parte internacional, no solamente hemos sido 2 o 3 abogados, han sido organizaciones completas a nivel nacional y a nivel regional quienes han dado la cara y quienes han favorecido todo lo que tiene que ver la respuesta con el procedimiento de azul positivo. Y eso nos da unas lecciones muy importantes en lo que es la defensa de defensores, porque no solamente ha atendido a las víctimas, en este caso a los 5 miembros de nuestra organización, sino que además nos ha dado un velo de protección a quienes estamos ejerciendo el procedimiento. Y siempre estar atentos, actualizados y súper en contacto con las organizaciones que tienen programas de protección para defensores y estar atentos a todas lo que tiene que ver los elementos de seguridad, sobre todo en el contexto venezolano, donde fíjense que no solamente tenemos las limitaciones o el cerco como sociedad civil organizada, sino que además tenemos un detrimento y en cuanto a los procedimientos, el retardo procesal a nivel judicial, tenemos también el tema de los sistemas y ahora muchísimo más lo que tiene que ver con el riesgo o la urgencia que tiene que ver en el caso, por ejemplo, de lo que progresivamente en particular creo que veremos en los estados fronterizos, sobre todo a nivel occidental, como es un poco la mira a lo que sucedió en el estado Apure. Entonces, tenemos que estar siempre atentos, actualizados y de la mano. Para mí, creo que el elemento más importante es estar con las relatorías y los procedimientos y tratar de que todo esto, todo al mismo tiempo, para mí no son escalas o no son peldaños que se deben de llevar, sino una estrategia conjunta y paralela que se lleve para poder hacer un poco más dinámico y creo que más rápido el proceso para la defensa, no solamente de las víctimas, sino para la protección de los defensores. Gracias. ¿Otra pregunta o algo más? Muchas gracias, Liz. Yo creo que estuvo bastante completo y muy interesante pues, poder escuchar también la perspectiva como abogada del caso de Azul. No tenemos más preguntas, solo yo agregar, preguntaba, creo que Emma por allí, sobre medios digitales para enviar denuncias. Todos los mecanismos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, tienen a disposición en sus páginas web los correos y los sistemas para hacer la presentación de denuncias y casos y peticiones directamente en línea. También distintas organizaciones nacionales como internacionales tienen manuales sobre documentación, denuncia, presentación de casos que pueden consultar en línea. Igual los invitamos también a seguirnos a nosotros, el Centro para los Defensores y la Justicia, para cualquier consulta en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Las redes son en Twitter @DDHH_, en Instagram @centrodefensores, en el correo centrodefensores@gmail.com y nuestra página web que ya está activa, aunque todavía en proceso de mantenimiento, www.defensores.org.be. Allí podrán también encontrar nuestros informes y pues agradecer nuevamente a Quique, a Lisette y a Bruno por su presentación. Nos quedan unos 5 minutos. Yo les daría la palabra nuevamente a Quique y a Lisette por si quieren hacer algún cierre, algún comentario final antes de finalizar la actividad y nuevamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante la mañana de hoy. Bueno, gracias. Yo quería, me permito tomar un minuto también para agradecer la invitación, el placer de haber estado, de haber estado con vosotros, con todos ustedes, y que será a mí la preocupación que me queda, que sería el cómo vuelvo a mi punto de vista externo, porque al fin y al cabo ni conozco Venezuela en absoluto, en el sentido, el punto de vista externo en el sentido de cómo desde afuera podemos contribuir, va a depender mucho de que sepamos encontrar nuestro sitio al lado de quienes defienden derechos humanos en un país, al lado al menos metafóricamente, en el sentido de que sepamos situarnos y que nos dejemos de, sobre todo hablando desde fuera,
ONGs, todo este sistema de trabajo, que seamos capaces de escuchar y de encontrar nuestra posición al ladito, un poquito por detrás de ustedes, que son la vanguardia en cada país, las personas defensoras, y que sepamos desde ahí apoyar, porque creo, y esto es un ejercicio de autocrítica en general, que a veces desde fuera o desde otras instancias de poder nos obstinamos en dar, ojalá de buena fe siempre, consejos y consejos y consejos a ustedes, y son ustedes los que están peleando no solo con las situaciones, sino también con los consejos que les caen cada vez más encima, digamos. Creo que ustedes tienen que reivindicar, ojalá, y los de afuera tenemos que aceptar que la humildad es fundamental para trabajar con ustedes, con personas defensoras en cualquier lugar. Digo esto porque me parece muy importante, volviendo a la lógica de poder, darnos cuenta de las esferas de poder que se crean, de los espacios de poder que se crean, reconocerlos y pelear contra ellos. Y en ese sentido esto es fundamental. Lo mismo se reproduce a veces entre las ciudades capitales de un lugar, Caracas puede ser perfectamente el ejemplo, y el poder que se ejerce hacia fuera de Caracas, fuera de la ciudad, fuera del entorno de poder, ¿no? Y por supuesto en el esquema del mundo universal, digamos, en norte-sur, pero también dentro de cada región, estos esquemas de poder, si los reconocemos, creo que estamos más en posibilidades de hacer un trabajo realmente aterrizado y situado de defensa y apoyar en lo que podamos y debamos. Si no lo reconocemos, creo que haremos un ejercicio de golpearnos contra una pared en el sentido de poder, sin lograr hacer nada que tenga sentido para aportar a su trabajo, que es lo que importa aquí. Un poco autocrítica. Y aquí lo dejo. Muchas gracias de nuevo. Y Lisette, si tienes, por favor. Bueno, creo que dar las gracias por haberme permitido pues dar mis impresiones acerca del ejercicio dentro del contexto venezolano, reconocer pues que no hay una labor de defensoría individual, que todos somos un colectivo y que en el contexto pues debemos de tejer las redes, como decían Bruno y Quique, y tener nuestro mapa de actores, porque como habla del factor poder, pues nosotros como sociedad civil organizada somos un músculo muy activo que necesariamente tenemos que estar pues actualizados y pues tejiendo esta red y entender todos nuestros contextos, nuestras limitaciones y sobre todo nuestras pues habilidades y oportunidades que tengamos para poder hacer una defensa efectiva y reconocer pues que esto ayuda a podernos mantener en pie y sobre todo en el contexto, no solo recordar que para Venezuela no solamente es el contexto de pandemia y pospandemia, sino además a eso hay que sumarle que está la emergencia humanitaria y adicional a eso que consecutivamente y pues ininterrumpidamente desde el 2015 por el Estado Zulia y 2016 para Venezuela estamos en un estado de alarma, un estado de excepción que también restringe nuestras normas y activan ciertas limitaciones que pueden dar pie a arbitrariedades, lo que es necesario entonces estar como defensores de la mano como organizaciones de protección internacional, Frontline Defender y a nivel nacional con el CDJ. Es pues lo que rescato y lo que para mí es necesario para que podamos tener idoneidad y efectividad en nuestra labor. Gracias. Muchas gracias, Lisette y Quique, y a todos los participantes en nombre del Centro para los Defensores y la Justicia que nos hayan el día de hoy y haber podido escuchar tan importantes reflexiones. Además, también un debate interesante gracias a sus preguntas. Desde nuestra parte, recordarles a los defensores y a las defensoras que no están solos, no están solas. Nosotros y organizaciones, como decía Lisette, como Protección, apoyarles, para acompañarles, para defender, a seguir haciendo su trabajo con esa resiliencia y valentía que los caracteriza, que pues nosotros seguiremos velando por la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa de derechos en Venezuela. Que tengan todos feliz tarde y nuevamente muchas gracias por acompañarnos.